Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de entrevista Hablemos de Emprender Podcast. Hoy estamos con Osiris González Galván. Ella es cofundadora y CEO de Lealtap México. Es doctora en políticas públicas y cuenta con más de 10 años de experiencia en mercadotecnia y comunicación. ¿Cómo estás, Osiris? ¿Qué tal, Nico? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación a tu podcast. Oye, muchas gracias a ti por estar acá. Y bueno, Hablemos de Emprender, nos dedicamos a conectar, a entregar ideas, herramientas y motivación por sobre todo a emprendedores y emprendedoras de Latinoamérica. Y uno de los capítulos más clásicos y lo que siempre nos enfocamos es en poder enamorarnos de un problema más que de una solución. Entonces estuve mirando ahí en tus redes, ¿cierto? de Lealtap México, que en junio del 2023 te comenzaste a enamorar de un problema, encontraste un dolor que existía en México propiamente tal. Entonces queremos saber de eso. ¿Qué fue lo que tú identificaste? Sí, muchas gracias, Nico. Pues bueno, sí, esa es la parte yo creo más importante de cuando estamos tratando de crear un nuevo producto, identificar bien algún problema, algún dolor que tiene algún sector en específico, más ahora que digamos que ya trabajamos mucho por nichos o por verticales, por problemas específicos. Y pues bueno, yo les cuento que yo tengo más de 5 años trabajando en temas de marketing, específicamente en salud. Y he trabajado con profesionales de la salud, desde médicos, especialistas, nutriólogos, dentistas. Y pues bueno, lo que fuimos encontrando es que hay un problema para el tema de la generación de pacientes, porque en este rubro de la salud, pues muchas veces no los identificamos como clientes, ¿no? Sino como pacientes, nos gusta más esa palabra. Pero al final, pues nos damos cuenta de que ellos son clientes y al igual que todos los clientes de cualquier otro servicio, pues tienen ciertas necesidades. Entonces fuimos encontrando que cuando nosotros generábamos esta demanda a través de anuncios, por ejemplo en Facebook, en Instagram o en TikTok, más recientemente, pues esta demanda obviamente empieza a bombardearse, ¿no? Sale un anuncio, entonces empiezan a llegar los mensajes de la gente preguntando por el servicio, preguntando por la promoción, si es que era alguna promoción, y entonces ahí empiezan los cuellos de botella, porque obviamente, pues como seres humanos tenemos limitantes, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, y si bien algunos de los profesionales de la salud con los que trabajamos tienen alguna asistente que les ayuda a gestionar esta demanda, pues la realidad es que la mayoría lo hacen por sí mismos. Hay uno de los doctores que él le gusta mucho atender a sus pacientes de manera personal y a veces 1 de la mañana él está respondiendo mensajes de la gente que se genera a través de estos anuncios. Entonces fuimos encontrando ahí el primer cuello de botella donde pues hay una gran demanda a partir de una moneda que lanzamos nosotros, ¿no? O un anuncio en este caso. Y después el cuello de botella continúa, porque una vez que, bueno, ya le dimos la información a nuestro paciente, pues ahora necesitamos agendar la cita, ¿no? Y igualmente tenemos que ir y checar a la libreta física o a la agenda que utilicemos, porque hay diversas ya opciones en el mercado, eso es claro, pero muchas de ellas están dispersas. Hay doctores o profesionales de la salud que están en 4 o 5 diferentes directorios o agendas, entonces tienen que ver que no se choquen esas agendas, ¿no? Entonces ahí está el segundo cuello de botella. Y finalmente el tercero tiene que ver con el tema de la gestión de los pagos. Porque si bien es cierto, pues es un happy problem, porque algunos doctores nos dicen, bueno, pues es que sí, es un problema el dinero, pero es un buen problema. Pero al final, pues tienes un detalle ahí a la hora de la gestión. Y más en un país como México, que todavía el 80% del flujo que ellos reciben, pues es en efectivo, ¿no? No solamente del consultorio pequeño, sino hasta gran escala, hay un gran flujo de efectivo y eso obviamente también te trae complicaciones de todo tipo, incluso a nivel ya, si estamos hablando del tema fiscal, pues también tienes ahí un problema, ¿no? Entonces, como vemos, pues es un gran problema que se divide como en pequeñas secciones, pero todo tiene que ver con la gestión del flujo que tiene que ver con los clientes, ¿no? Entonces, estamos súper enamorados de ese problema y pues trabajándolo a través de lealtad. Oye, hermoso, porque uno siempre dice que ahí siempre es uno el problema, pero lo fuiste describiendo y al menos identificamos tres y cada uno tiene sus complejidades respecto de tiempo, ¿cierto? De lo que uno necesariamente hace cuando es emprendedor también, que la mayoría de nosotros, ¿cierto? Hacemos de todo
al ser fundadores o cofundadores de un emprendimiento. Entonces, identificarte estos cuellos de botella y cuál Ujú. fue la primera idea que ustedes tuvieron o cuál fue la propuesta para solucionarlo. Sí, bueno, la primera idea que tuvimos fue el tema de pues crear un CRM o un sistema de gestión de clientes adaptado para los profesionales de la salud. Pero luego, conforme fuimos ya, digamos, aplicando la solución, nos dimos cuenta de que necesitábamos conectarlo a un canal específico y nos enfocamos en WhatsApp en este caso porque es el canal más usado este servicio de salud. Entonces, lo que hicimos fue conectamos el WhatsApp, el número de WhatsApp de los consultorios a nuestro CRM y entonces ahora lo que hace nuestra asistente es que viene y contesta los mensajes, pero además le busca un lugar a la persona que está buscando esa cita y le ayuda con el proceso de facturación y de pago en caso de que necesite hacer este tema en efectivo. Pues ahí también le ayudamos a esa parte y todo desde el WhatsApp, ya no tienen que salir a ninguna otra aplicación, sino que todo lo estamos gestionando desde ahí y además hemos abierto la posibilidad para que el asistente en este caso o el doctor, pues él intervenga cuando crea necesario en la conversación, porque es cierto que en este caso la inteligencia artificial nos ayuda un montón a resolver cosas de temas prácticos, de temas recurrentes, pero sin duda alguna tiene que ser bajo la supervisión de una persona en este caso. Entonces ahí digitalizan igual los pagos, por lo que entendí, Uh -huh. pero Sí, está exactamente. la opción de seguir con efectivo. Exactamente, lo que tratamos de hacer es que, bueno, como sabemos que el paciente está acostumbrado al tema del efectivo, lo que hacemos es que le damos una solución para que él mismo realice su pago a través del OXXO, en este caso que acá tiene cadenas por todos lados. ¿Ya? Entonces uno llega, hace su pago y el médico lo recibe en este caso de manera automática, porque pues estamos también hablando de una población que por alguna razón no está bancarizada o bien no quiere usar su tarjeta, porque sabemos que estamos expuestos todos a otros temas, incluso por ahí de fraude o lo que sea, entonces hay poca confianza en los sistemas que te cobran directamente en la tarjeta. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a generarles estas órdenes de pago para que la gente vaya y pague en el OXXO, que es ahora una solución que funciona para casi todos los servicios. Entonces lo que está, y es algo que es muy común ahora. Entonces, de esta manera, pues ya el médico tiene como la posibilidad de recibir estos pagos directamente en su cuenta sin ningún intermediario y el paciente puede seguir con su costumbre de hacerlo en efectivo, ¿no? Entonces, por ahí estamos también tratando de atacar y atender esta parte que sabemos pues que hay una gran parte de la población que todavía no está bancarizada en México. Perfecto. Oye, ¿cuál ha sido el error más grande o el problema más grande que has tenido en este proceso? Pues mira, yo creo que uno de los errores que cometimos al inicio es que también estamos enamorados de la tecnología NFC, que es contactless, que llegas y con la tarjeta pagas ¿Ya? solamente con un touch o un toque. Entonces, al principio quisimos incorporar muy fuertemente esta tecnología y gastamos muchos meses y mucho tiempo en resolverlo, lo logramos, pero al final nos dimos cuenta que a nivel de escalabilidad pues era muy complicado aplicarlo en este momento, ¿no? Que estamos. Ya está por ahí el NFC Forum impulsando que haya medidas para que el NFC a nivel de chips o a nivel de tags tenga una estandarización, pero todavía es algo que no existe. Entonces, cada vez que tú compras un chip NFC o un tag, tiene ciertas especificaciones y no es tan fácil, digamos, que tú llegues y lo uses en este momento. Seguramente en 2, 3 años va a ser más fácil, pero sí, no diría que perdimos, sino que experimentamos mucho de ese lado. Incluso tenemos ya unos carnets físicos que tienen chip NFC que funcionan, que están conectados a la aplicación, pero como te digo, a nivel de escalabilidad no es algo que podamos aplicar ahorita porque necesitaríamos imprimir 10,000 carnets para todos los pacientes que tenemos en la red. Entonces, pues no es algo funcional por el momento. Entonces, ese fue como uno de los temas que nos atoramos un poquito porque empezamos a enamorarnos de la tecnología, en este caso el NFC, y no del problema. Entonces, ese yo diría que fue el error que cometimos. Perfecto. Oye, pero ¿eso lo pensaban para hacer los pagos o para sistematizar la información simplemente de los usuarios?
para sistematizar la información de los usuarios y en un futuro escalarlo a pagos. Ya. Entonces, tú tenías tu carnet y lo que hacía el carnet es que tú llegabas y en lugar de decir soy fulano de tal, sino simplemente llegabas y hacías tap en el dispositivo que teníamos en los consultorios y ya leía la información, registraba tu visita y ya sabía si querías en este caso facturaba o cómo ibas a pagar. Entonces era más automático, pero actualmente pues sí no es aplicable, digamos, a esa escala que lo queremos llevar. Todavía no es posible, pero es muy atractivo. La verdad es que la tecnología NFC viene con mucha fuerza para los siguientes años. Entonces no lo vamos a hacer ahorita, pero tampoco lo vamos a soltar. De alguna manera tiene que tener alguna aplicación. Oye, perfecto. Leí por ahí que hicieron las primeras pruebas en enero de este año con usuarios en un consultorio de Acapulco. ¿Qué tal Uh -huh. fue ese día cuando la primera vez que probaste con usuarios? ¿Qué fue lo que pasó? Pues fue muy interesante. A las personas les empieza a gustar la idea de no tener que esperar la respuesta, por ejemplo, en este caso, en el WhatsApp, porque antes pues era operado 100% por una persona y ahora ya está más automatizado, entonces empieza a gustar esa idea. Obviamente también hay algunos usuarios que se resisten y nos contestan, es que yo quiero hablar con una persona, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que es algo normal, pero fue muy, muy interesante, más porque decimos que es una población que tiene una composición bien especial. Son usuarios digitales, algunos son migrantes digitales todavía porque son personas de más de 45, 50 años, entonces ellos son migrantes digitales. Son personas que ya utilizan mucho redes sociales, que esa es otra cosa importante, se están informando sobre quién es el médico, qué hace, incluso el tema de la cédula profesional, que ya lo tenemos también integrado a una parte de la tarjeta de presentación del doctor y que la persona le puede preguntar sobre la cédula profesional, que es algo interesante. Entonces yo creo que hay poca resistencia en ese sentido porque ya vamos con tecnologías o con soluciones a las cuales las personas ya están más o menos habituadas, saben qué esperar y por eso hemos tenido menos resistencia de la que se podría ver en otros casos, ¿no? Perfecto. Oye, y cuando tú te imaginaste la aplicación Lealtad, ¿cuántas veces Uh -huh. ha cambiado en el tiempo? ¿Cuántos ajustes Uf, yo se han hecho en el proceso en general? sí, ha cambiado bastante. La verdad es que inicialmente quería enfocarse mucho en temas de marketing y luego la hemos ido evolucionando, pero lo que sí nos dimos cuenta y que ha surgido a partir de conversaciones con otros founders y con unos advisors que tenemos es que tenemos que enfocarnos en el problema más importante para los usuarios, en este caso para los profesionales de la salud, y las otras, digamos que son características o funcionalidades nice to have, o que sería bueno tenerlas, pero que en este momento pues no son tan importantes, ¿no? Entonces sí ha cambiado bastante desde hace año y medio que estamos ya trabajando en la solución y va a seguir cambiando porque lo que queremos es tener una interfaz que sea súper amigable, que sea muy usable y que le dé las menores dificultades al usuario, es decir, que tenga lo básico, pero que sí pueda navegarse de manera muy fácil. Entonces estamos por relanzar en el mes de abril nuestra nueva interfaz de usuario, que esperamos que sea más útil y que sea más fácil de usar. Y también donde hemos ya ajustado algunas de las funcionalidades principales que tenemos. Oye, eso es importante porque siempre cuando nos enamoramos a veces de un producto o de la solución, como que no nos atrevemos a lanzar quizás la interfaz, el producto o el servicio porque no está en su mejor versión. Entonces, ¿te pasó eso? Uh -huh. Cuéntanos cómo gestionaste esa como ansiedad, ¿cierto? De lanzar y probar algo que en verdad fuera funcional. Sí, sí, claro, nos pasó mucho con el tema de facturación, porque la facturación en sí es un sistema más o menos complejo, o sea, que requiere algunas características específicas, y entonces teníamos que precisamente ajustarla para que fuera lo más fácil posible para el usuario.
porque bueno, los que ya hemos usado por ahí la plataforma oficial para facturar aquí en México, sabemos que tiene sus dificultades, que incluso a veces no se puede usar, y era lo que queríamos solventar, ¿no? Porque había veces que el asistente, en este caso, con las que hemos estado trabajando, querían facturar y esa plataforma estaba caída, entonces tratamos de generar lo que fuera lo más básico para que ellas puedan resolver en ese momento y no tengan que tener un especialista o una parte de consulta técnica, porque esto es bien importante. Este sector es un sector que sí gestiona muchas personas, que digamos que muchas personas participan en el proceso, pero no todas son amantes de la tecnología y muchos doctores nos lo han dicho. Es que yo soy médico, yo la tecnología, la computadora y yo, la verdad es que no somos como muy familiares, no nos gusta mucho. Entonces, lo menos que yo pueda tener que trabajar en el detrás, en los cables, en cómo se gestiona eso, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo creo que esa parte es súper importante de saber a veces que cuando lanzamos un nuevo producto, qué tipo de usuario tenemos, o sea, qué tipo de persona va a estar al frente, porque nosotros podemos decir es que se ve padrísimo, funciona genial, pero tal vez la persona que está del otro lado no entiende para qué son tantos botones o para qué son tantas funcionalidades que tenemos. Entonces yo creo que eso sería como lo más importante, salir, testear, ver qué está funcionando, ver qué usan los usuarios, porque hay cosas que pueden ser muy, muy padres, como lo que yo contaba hace un momento del tema del NFC y el carnet y todo, pero tal vez a nivel de usuario pues no es tan funcional, no es tan importante, y si yo lanzo eso como mi producto estrella, pues obviamente no va a funcionar, ¿no? Porque la gente va a decir, pues bueno, sí se ve bonito, pero no es lo que yo necesito. Entonces yo creo que eso es súper importante cuando estamos haciendo un nuevo producto, que tratemos de entender qué es lo que necesita el usuario verdaderamente, qué le duele, cuál es la motivación para que las personas vengan y, por ejemplo, en este caso, usen lealtad. Perfecto. Oye, y en ese proceso de escuchar a los usuarios o de conversar con los usuarios, que puede sonar súper simple, pero Uh -huh. ¿utilizaron alguna técnica en particular? ¿Se tomaban un café? ¿Los veían cómo ellos usaban quizás la aplicación? ¿O simplemente una conversa online, una llamada telefónica? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, nosotros empezamos por preguntarles cuál es el mejor momento para que ellos puedan hablar con nosotros, porque eso también es súper importante. Este sector de profesionales de la salud son personas que están siempre súper ocupadas, que tienen poco tiempo incluso para las necesidades básicas, para estar en su casa, para comer, etcétera, y lo que menos quieren es tener una llamada de 30 minutos o de 20 minutos para explicar pues cómo les está yendo con el producto, ¿no? Entonces la primera pregunta que les hacemos es: ¿cuándo puedo yo hacerte una llamada? ¿Qué horario te queda mejor? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? ¿Y qué día, no? Entonces hay personas que me decían, sabes que yo los jueves los dedico para toda la parte administrativa, entonces a esa hora podemos hablar. O sabes qué, yo prefiero mandarte audios de WhatsApp y decirte qué es lo que me está pasando, qué tal me parece, y sobre todo mucho, no les preguntamos directamente de la aplicación como tal, sino del problema que ellos tienen. Porque pues obviamente, si yo les pregunto de mi aplicación, ahí me van a decir, no, pues es que el botón, no sé, de enviar, yo lo quisiera que fuera verde, ¿no? Entonces, ahí digamos que está padre esa retroalimentación, pero al final yo no sé qué tanto me afecta o qué tanto me beneficia un cambio en el color del botón, ¿no? En este punto en el que estamos. Sino más bien, oye, ¿cómo te está yendo con la facturación? Oye, ¿cómo te está yendo con la agenda de la semana? ¿Es que sí hay nueva gente? ¿O son los mismos? ¿O bajó? ¿O subió? Porque al final lo que nos pega en el bolsillo, en este caso, pues es lo que nos va a importar, ¿no? O a preocupar. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nos sirvió mucho leer el libro de Mom Test y algunos otros libros sobre experiencia de usuario, sobre el problema mismo de... Nos hemos metido mucho en entender cuál es la dinámica del profesional, digamos, a nivel laboral, y encontramos que muchos de ellos, en las encuestas y los estudios dicen que entre el 60 y el 70% están sufriendo incluso burnout laboral, ya sea por el estrés,
ya sea por las finanzas, ya sea porque trabajan en una institución pública y además tienen su parte privada. Entonces, eso nos ayudó también mucho a entender por qué es tan importante que el sistema sea lo más simple posible, que no requiera una alta especialización, y eso, digamos que nos lo contaban, no en este lenguaje, pero nos lo contaban de otra forma. Entonces, nos enfocamos más en preguntarles por su día a día, por lo que pasa en el consultorio cuando llegan los pacientes, más que propiamente en preguntarles sobre lealtad, sino más bien en la rutina, en los procesos y también en lo que pasa, ¿no? En lo malo que pasa a veces en el consultorio y ver qué de eso pudiéramos ayudarlos a través de lealtad. Oye, súper bien. Es como el claro ejemplo de cuando uno dice que tienes que enamorarte del problema y tienes que leer mucho y tener muchas conversaciones, como que te sale muy natural, como que sabes cada detalle de lo que estás trabajando. Y quería volver como a tu inicio, antes de lanzar la aplicación. Primero, quizás lo dibujaste respecto de cómo iba a ser una versión muy mínima de tu aplicación, o pasaste derecho a un mockup ya digital de la app. Pues lo hicimos primero en Canva, en este caso como un dibujo, un esquema de cómo pudiera ser, pero nos basamos mucho en lo que ya hacíamos, porque es importante decir que antes de hacer la aplicación ya usábamos otras herramientas, hacíamos registros, por ejemplo, para el tema de facturas, llevábamos una hoja en Google Sheets, y ahí hacíamos los registros. Entonces ya de ahí empezamos como a partir para decir, bueno, pero ¿qué elementos necesitamos? Entonces teníamos esa herramienta, luego teníamos Canva, que ya usábamos por temas de marketing, luego también usamos el tema de anuncios de Meta. Entonces digamos que tratamos de conjuntar qué era lo que pasaba digamos, en todo el proceso. Incluso por ahí con la asistente estuvimos trabajando para ver cuáles eran las preguntas más frecuentes, qué era lo que pasaba más a menudo cuando había un contacto nuevo, cuando había un contacto de alguien que ya era paciente. Y esto es súper importante porque la labor que hacen las asistentes es súper básica y súper importante para los médicos. Yo diría que depende mucho de lo que ellas hacen, del trabajo que ellas hacen, cómo es el ambiente y lo que pasa en el consultorio. Entonces yo creo que este factor humano fue súper importante en el proceso de diseño, y con las asistentes, porque ellas al inicio tenían un poco de temor de preguntar o de decir cómo funcionaba, o oye, es que sabes que me equivoqué. Yeah. Y nosotros lo que hicimos con ellas específicamente, además de los diseños y los esquemas, es que creamos un lazo o un grupo, a través de un grupo de WhatsApp, donde ellas podían preguntar qué era lo que estaba pasando. Oye, aquí estoy haciendo esto, y ya de repente es que no sé cómo explicarte, mándame un video de lo que está pasando, y entonces ahí lo vemos cuál es el problema, ¿no? Y esto yo creo que fue muy importante porque, como regresamos a lo mismo, muchos profesionales no tienen tiempo, entonces su punto de apoyo son estos humanos que están detrás de su escritorio cuidando ahí el changarro, le decimos aquí en México, y eso nos sirvió mucho también, esa expertise que tienen ellas en el trato de los pacientes, porque sí hay alguna resistencia en algunos usuarios para el tema de chatbot, pero por este tema de que a lo mejor no va a entender lo que yo le quiero preguntar. Entonces nos fuimos directo a las que las atienden diariamente. Bueno, explícame qué te pregunta el paciente, explícame cuáles son sus dudas. Y así hemos ido mejorando el tema de la conversación con el chatbot y humanizándolo un poquito más. Perfecto. Oye, ¿qué es lo más complejo de emprender, según tu punto de vista? Lo más complejo de emprender, híjole, yo creo que hay varios niveles de complejidad aquí, Nico, pero sabes que yo creo que lo más complicado es, si estás buscando a alguien que vaya contigo, que camine contigo, es encontrar una persona que le apasione el problema, o que entienda al menos. Le puede no apasionarle, puede no ser como su causa de esta vida, pero sí tiene que entenderlo y tiene que saber cuál es la importancia de cada cosa que se hace o se deja de hacer. Entonces yo creo que resumiéndolo sería tal vez encontrar un co-founder, o por lo menos un equipo de trabajo que quiera emprender esta solución. Yo creo que eso sería lo más complicado, porque digamos que la capacidad técnica, sobre todo cuando
estás hablando de una aplicación o de una solución digital, no siempre resuelve al 100% si la persona que lo está desarrollando no lo hace. Y en este caso, con mi co-founder, con Edison Martínez, lo que hemos encontrado es como esta mancuerna, donde yo le digo, es que tenemos que hacer esta parte, porque obviamente pues yo estoy más del lado de marketing, del lado de comunicación, del lado de la atención al cliente, y él está más en la parte técnica, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que ha sido fundamental para lograr esta app y yo creo que es una de las más difíciles de lograr, encontrar a esta persona con la cual vas a hacer match y que digamos que te vas a casar para hacer esa solución y para terminar de resolver el problema o por lo menos lanzar un producto terminado, ¿no? Yo creo que esa sería la parte más difícil porque si lo tienes resuelto, puedes ir caminando más fácilmente. Y a veces cuando uno lo hace solo, pues no tienes todas las capacidades, ¿no? Para poder resolverlo a nivel técnico, a nivel de negocio o a nivel de idea incluso, ¿no? Perfecto. Osiris, ¿y cuáles son las proyecciones que tienen dentro de Lealtad? ¿Qué es lo que se viene en estos próximos, no sé, 3 años, 2 años? Sí, pues lo que queremos hacer para el siguiente año es lanzar ahora sí ya la solución, digamos, al público en general. A partir de abril ya nos van a encontrar, digamos, en algunos lados de comunicación, algunos eventos. Y para el año que viene y el 2026 queremos llegar a los primeros 10,000 usuarios. Este es el plan para la aplicación. Entonces vamos a estar trabajando muy fuerte con todo lo que tiene que ver con asociaciones, mostrando cuáles son las ventajas de la aplicación para poder empezar a trabajar esa parte. Y también pues queremos estar más del lado de los médicos en este caso para pues ayudarles a mejorar su comunicación. Entonces seguramente nos van a ver por ahí en algunos eventos. Perfecto. Oye, para las personas que nos están escuchando, que son esencialmente de Chile, pero igual se escucha en alrededor de 10 países el podcast, ¿cuál sería tu recomendación para los emprendedores y las emprendedoras que nos están viendo, que nos están escuchando ahora, ya sea por Spotify, por YouTube o por Apple Podcast? Yo creo que mi recomendación es que si tienen una idea de negocio, que la emprendan, o sea, no necesitas mucho en estos días para poder realizar casi cualquier emprendimiento a nivel digital. Entonces yo creo que sería eso lo más importante, que se lancen, que platiquen con los usuarios que ellos quieren atender, porque a veces pues, si le preguntamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ellos nos van a decir que es una idea maravillosa, pero yo creo que tenemos que ir por las personas que nos interesan. Entonces yo creo que eso sería como mi consejo, pero yo creo que el consejo más importante es preguntar si yo tengo una duda, si tengo una idea de negocios y yo veo que hay alguien que ya lo hizo o que está en el negocio o en el área que a mí me interesa, yo creo que preguntar, eso es como súper valioso y súper importante porque a veces lo que nos detiene es el miedo a que nos juzguen, a mostrar como este interés, porque, no sé, nos van a robar la idea, porque van a decir que no sabemos, que no conocemos la industria, no sé, tantos miedos que nos detienen. Entonces yo diría que vayan y pregunten por LinkedIn, por WhatsApp, por el canal que ustedes quieran. Y la mayoría de las personas, yo me he encontrado un 95% de las veces, si no es que el 99%, las personas están dispuestas a regalarte 10 minutos para escuchar cuál es tu duda, cuál es tu pregunta o qué quieres saber, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como mi consejo más importante ahora que empezamos el 2025, que se viene un nuevo año. Entonces, yo creo que sería eso. Pregunten, el 99% de las veces la gente les va a contestar y les va a ayudar. Es lo más probable. Oye, perfecto. Muchas gracias, Osiris, por tu tiempo. Estamos finalizando ya la entrevista. Hablamos de todo, desde el problema, ¿cierto? ¿Cuál fue tu fase de ideación? Las pruebas con los usuarios. Diste unos tips súper importantes. Y es un claro ejemplo de cómo enamorarse de un problema, ¿cierto? Y entregar una solución. Aprovecho, ¿cierto?, de mencionar las personas que nos están escuchando que está en la primera academia Hablemos de Emprender Podcast, que te enseña desde el módulo 1 a enamorarte de un problema, cómo validar esa idea, ¿cierto?, y llegar a un emprendimiento y cómo comunicarlo adecuadamente. Está en Hotmart, vale $35 y en el Instagram de Hablemos de Emprender-podcast lo puedes adquirir. Osiris, dejo abierto el micrófono para que des los datos de tu sitio web o del Instagram para que te puedan seguir. Sí, claro, gracias, Nico. Nos encuentran en lealtap.mx
Y de momento nuestras redes sociales nos pueden seguir, no tenemos todavía contenido, pero también los invitamos a que nos sigan. Y sobre todo cuando entren a nuestra página web, ahí pueden dejarnos sus datos en caso de que les interese probar la solución y con mucho gusto les contactamos vía WhatsApp o vía correo electrónico. Perfecto. Oye, Siri, muchas gracias por tu tiempo. Así que te voy a estar contactando ahí para comentarte cuándo sale esta entrevista. Gracias, Nico, y gracias a todos por escucharnos. Vale, muchas gracias, que esté bien. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Bye.